Hola, buenas noches, que Dios les bendiga. Hoy día estamos en nuestra clase otra vez para poder aprender hoy día sobre la pastoral en el sentido de la crianza y el cuidado de los hijos. Te invito a que podamos orar para comenzar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te damos gracias por todo lo bueno que tú haces, por lo que nos entregas, nos das, y en medio de este caminar podamos juntos aprender lo que tú tienes con nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, tú puedas bendecir las familias que están representadas de una u otra forma y que ellos puedan ser luz a las personas que se acerquen a sus comunidades y puedan entregar herramientas y acompañar, Señor, como tú nos enseñas cuando nos acompañes a nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, esperamos que hayan estado bien este fin de semana. Hay un feriado el sábado, por lo que ahí dándome cuenta, así que ahí ya están viendo las votaciones. Yo creo que ahí va a ser las clases y va a quedar grabado. Por lo general queda grabado. Hoy día yo la voy a grabar, pensaba transmitirla, pero no puedo porque cambié de equipo, todo, pero queda grabada la clase y mañana la voy a subir para estar ahí, pueda estar a disposición de aquellos que no pudieron estar. Bueno, esperando que hayan visto las películas, hayan visto las dos, puedan dejar sus comentarios, por lo menos en mi módulo usted puede dejar su comentario, qué le pareció la película, qué puede aportar, en todo sentido, así que véala y la puede descargar, la puede ver en directo, así que ahí pueda usted participar en el sentido de esta plataforma que dejamos para todos, para que usted pueda aprender. También ahí yo dejo los PowerPoint que ocupo para que ustedes los puedan descargar y también utilizar o seguir repasando. Por lo menos el texto base yo ahora lo voy a dejar porque voy a dejar unas lecturas para la próxima semana, porque hoy día vamos a trabajar sobre la pastoral de la crianza de los hijos, ¿ya? Y esta semana también estoy subiendo el video sobre una pastoral para las personas divorciadas, para que usted lo pueda ver, comentar o haga algún aporte. Y me gustaría comenzar pensando en esto de la pastoral familiar, ya que me vino muchas cosas a la mente. ¿Qué podemos nosotros hacer con una pastoral de la familia? ¿Qué podemos aportar? Y esto comienza con una de las situaciones que a mí me llama la atención. Y voy a colocarlo acá en un sentido de... Ahí está. Me llama la atención los liderazgos, ¿ya? Los liderazgos que tenemos en nuestras iglesias. ¿Qué pasa con ellos? Estos liderazgos que muchas veces es desde un pastor, otras personas, directores, diáconos, maestros de Biblia, todo lo que tiene dentro de la iglesia o la comunidad. Entonces, ¿qué me llama la atención de los liderazgos? Que las personas con muchas habilidades, pueden llevar y dirigir lo que se le entrega en sus manos, tanto el pastor, diácono, personas que sirven, puedan colaborar en el sentido de iglesia, el cual yo también me imagino que ellos deben tener estas capacidades que Dios les entrega, pensando en Timoteo, cuando Pablo le escribe a Timoteo, que dice que quiera dirigir, liderar, porque está hablando de un obispado en el sentido pastoral, pero yo lo estoy hablando en el sentido amplio. Quien desea dirigir o liderar, primero debe dirigir bien su casa. Eso uno debe tenerlo siempre claro. ¿Para qué? Porque para estar al frente uno debe tener esa habilidad de dirección, para poder fortalecer y guiar a otras personas. Voy a colocar acá los participantes, porque si llega a entrar alguien... Ahí está. Pero ¿sabe lo que más me ha llamado la atención en estos años de pastorado, también de pertenecer de grupos de liderazgo? Me he encontrado con familias dentro de los liderazgos con situaciones difíciles en sus hogares, teniendo una buena capacidad de dirigir, pero por lo general estos matrimonios adultos que lideran espacio con autoridad, pero lo que más me llama la atención es que a veces ninguno de sus hijos asiste a la iglesia donde ellos lideran, y tampoco asisten a otras iglesias. Entonces eso me llama la atención de personas que están dirigiendo y sus hijos no asisten, y eso me causa extrañeza, de una u otra forma me causa extrañeza. ¿Por qué? Porque
generalmente nosotros pensamos que los que están al frente tienen un sentido de familia, el cual todos sirven o todos aportan o todos se acompañan y van creciendo en un modelo de fe espiritual. Entonces mi pregunta al ver estos liderazgos como pastor, ¿qué les pasó en el camino que sus hijos ya no caminan? No caminan en la fe de sus padres y tampoco se congregan en otros lugares. Entonces, claramente algo no está bien. Porque hay personas que se ven desde afuera, buenas personas, cristianos, ninguno de sus hijos camina en la fe de ellos o asiste a otra iglesia. Ahí. Voy a dejar... ¿A dónde está? Vamos a ver. Ahí está. ¿No? Ya. A Elizabeth la convertí en coanfitrión para que ella pueda aceptar a las personas que entran. Así me evito estar mirando acá. Entonces, volviendo a esta pregunta, ¿qué les pasó? ¿Qué les pasó a los hijos de las personas que lideran o están al frente de la iglesia, que ya sus hijos no van con ellos a su iglesia ni tampoco asisten a otra? Entonces, en ese sentido me fui dando cuenta de la importancia de cuidar, pastorear y dirigir a la familia en los asuntos de la fe. ¿En qué sentido? Que nosotros como líderes o como estamos al frente o vamos a tomar espacios para dirigir, ayudar en nuestras comunidades de fe, inculcar la fe a nuestros hijos, en el cuidado, en la crianza, cómo traspasar nuestra fe a nuestros hijos. Y usted y yo debemos tener claro que la primera iglesia es nuestra casa. ¿Ya? Es nuestra casa. Ahí nosotros debemos trabajar, orientar, cuidar, hacer todo lo posible para que nuestros hijos caminen en la fe. Entonces, por esta razón, nace esta pregunta de la pastoral de la familia hacia los hijos. ¿Ya? Para que usted lo pueda anotar, recuerde que voy a dejar el PowerPoint ahí. Ahí está. ¿Lo ve? Sí, lo ve. La pastoral hacia los hijos. ¿Qué es la pastoral? Y anotando y comprimiendo todo esto que uno observa y ve, la pastoral de los hijos es el cuidado de los hijos bajo los principios bíblicos de cómo acompañar, disciplinar, enseñar, proveer y transmitir la fe en sus vidas para que ellos sean el mejor legado que nosotros podamos dejar en el mundo. Entonces cuando me pregunte, ¿y qué estás haciendo tú? Bueno, estoy en un diplomado y ahora vimos el taller sobre la pastoral de los hijos. ¿Y qué es eso? Aquí usted le puede decir. Y vamos a confirmar y afirmar esta definición, que la pastoral de los hijos es el cuidado de los hijos bajo los principios bíblicos de cómo acompañar, disciplinar, enseñar, proveer y transmitir la fe en sus vidas para que ellos sean el mejor legado que dejamos en el mundo. ¿Ya? Eso es lo que vamos hoy día a trabajar. Eso es lo que vamos a trabajar hoy día. ¿Por qué? Porque si el cuidado de los hijos, nosotros como cristianos debemos tener claro que la palabra es la que nos enseña los principios de cuidado, enseñanza y dirección de estas pequeñas vidas en los asuntos espirituales. Y por esa razón me gustaría que viéramos los siguientes textos bíblicos. Los viéramos todos, aquí pudiéramos ver estos textos bíblicos. Primero, Génesis 18:19 dice: yo lo he elegido para que instruya a sus hijos y a su familia a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto. Así el Señor cumplirá lo que le ha prometido. La primera enseñanza que tenemos ahí. O sea, yo he elegido, y ese yo he elegido es Abraham, para que él instruya a sus hijos y a su familia a fin de que se mantengan en el camino del Señor. Para que eso lo tenga ahí anotado. El otro, Proverbios 22:6, dice: instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Este siempre lo hemos escuchado en todo sentido. Deuteronomio, capítulo 6, versos 6 al 9, dice: grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, incúlqueselas continuamente a tus hijos, háblale de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino,
Cuando te acuestes y cuando te levantes, átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca, escríbela en los postes de tus casas, en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Estos son solamente versos bíblicos. Y dice Salmo 78, 5 al 8, dice, Él promulgó un decreto para Jacob, dictó una ley para Israel, ordenó a nuestros antepasados enseñarlos a sus descendientes, para que los conocieran las generaciones venideras y los hijos que habrían de nacer, que a su vez los enseñarían a sus hijos. Así ellos pondrían su confianza en Dios y no se olvidarían de sus promesas, sino que cumplirían sus mandamientos. Así no serían como sus antepasados, generación obstinada y rebelde, gente de corazón fluctuante cuyo espíritu no se mantuvo fiel a Dios. Y en Deuteronomio 5:29 dice, ojalá su corazón esté siempre dispuesto a temerme y a cumplir con todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les vaya bien. Ahora yo le hago la pregunta a todos ustedes que están aquí. Entonces, si leemos estos textos bíblicos, mi pregunta sería, ¿de quién depende el cuidado y la enseñanza de la vida de nuestros hijos? ¿A quién les corresponde el cuidado y la enseñanza sobre la vida? ¿A quién le corresponde según estos textos bíblicos que vimos acá? Los puede anotar, Salmo 78, 5, 8, Deuteronomio 6 del 6 al 9, Proverbios 22, 6, Génesis 18, 19, Deuteronomio 5, 29 y también aquí tenía otro Deuteronomio 4, 40 que dice, obedece sus preceptos y normas que hoy te mando cumplir, de este modo a ti y a tus descendientes. Ah, no, ese ya lo habíamos leído, perdón. 4:40. Dice, ojalá tu corazón esté siempre dispuesto a temerme y a cumplir todos mis mandamientos para que ellos y a sus hijos siempre les vaya bien. Es el 5:29 y el 4:40. Obedece sus preceptos y normas que hoy te mando cumplir. De este modo a ti y a tus descendientes les irá bien. Permanecerán mucho tiempo en la tierra de que el Señor su Dios les da para siempre. Entonces, ¿a quién le corresponde el cuidado y la enseñanza sobre la vida de nuestros hijos? ¿A quién le corresponde entonces? Según estos textos bíblicos. Los padres somos responsables de enseñar y traspasar la enseñanza de la palabra a nuestros hijos. Exactamente. A nosotros, los padres, somos los responsables de criar, de guiar, de enseñar, de dirigir, de mostrar, de conversar, dialogar con los hijos. ¿Y sabe por qué? Porque esta es una de las razones, de la crisis que hoy día estamos viviendo y que sufre la mayoría de las iglesias. Porque la enseñanza, ¿sabe qué? La enseñanza se está transfiriendo a otras personas, a otros agentes, a otros organismos. ¿Ya? La enseñanza de la vida y la fe la estamos traspasando a otras personas y no en el lugar que debe ser, que es el hogar. Entonces, usted y yo debemos entender súper bien que la Biblia en su conjunto, en todo desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el hogar es el lugar donde se le enseña, el hogar es donde se le transmiten valores, el hogar es donde se le provee, el hogar es donde se le cuida, el hogar es donde se le disciplina. No es el colegio, no es el Estado, es el hogar. Entonces, ¿para qué sirve la iglesia y el templo? O el templo que le llamamos iglesia, donde se reúnen. ¿Para qué es entonces? Si en el hogar donde se le enseña todo. ¿Para qué es entonces el templo, la iglesia? Les pregunto. Puede ser también para afianzar ese concepto de familia espiritual, de visión. Sí.
¿Para qué es el templo entonces? El lugar donde todos nos reunimos y nos congregamos como familia. Para adorar, para escuchar una palabra. Exactamente. Si la enseñanza, la crianza, el guiar, el enseñar, el disciplinar, el proveer es en el hogar, el templo o la iglesia donde nos reunimos es el lugar donde está el sentido de adoración como familia. Está la alabanza, está el cántico, está la lectura en comunidad, está la lectura como hermanos. Entonces, también debemos recordar que la iglesia del primer siglo, la iglesia del libro de los Hechos, ¿sabe dónde se desarrolló la fe? En los hogares. ¿Se acuerdan? Que estaban casa en casa, compartían el pan y la fe se desarrollaba en los hogares. No había templo, no había lugares donde ellos podían reunirse, un lugar que arrendaran y estaban ahí como iglesia. Incluso los lugares que tuvieron que vivir su fe fueron catacumbas, lugares escondidos porque eran perseguidos. Entonces, esta pregunta, si la fe se debe dar dentro del seno familiar, dentro del hogar, y esto lo estamos transfiriendo a otras personas, a otros organismos, al Estado, que ellos puedan enseñar a nuestros hijos. Y eso es lo que estamos viendo hoy día, y nos está pasando la cuenta, a nosotros como padres, que estamos incapacitados de poder guiar a nuestros hijos por los laberintos y complejidades que tiene la vida. Usted sabe que la vida de pronto es complicada, hay momentos que son súper complicadas. Entonces, ¿cómo enseñamos a nuestros hijos para que ellos puedan caminar en medio de este laberinto? Y además puedo agregar que a veces la fe queda de lado. En situaciones específicas, a veces la fe queda de lado en segundo o tercer plano, o de frente, o de frentón, como uno podría decir, no existe. Entonces, ¿qué nos está pasando a nosotros como padres que estamos siendo incapaces de poder guiar a nuestros hijos en medio de toda esta, de todos estos movimientos, estos pensamientos seculares, posmodernos? ¿Qué nos está pasando? ¿Qué podríamos decir? Conversemos ahora, abramos un espacio. ¿Qué nos está pasando como padres que nos estamos viendo imposibilitados de poder entregar herramientas a nuestros hijos? ¿Por qué? ¿Qué nos pasa a nosotros que no lo estamos haciendo? Yo creo que puede ser, bueno, parte también el trabajo, ¿no es cierto? Poco tiempo a lo mejor, los padres para atender a sus hijos, la mucha carga a lo mejor, laboral. También pasa en la iglesia, en los ministerios. Sí. También el pastor, cuando se recarga mucho en los ministeriales, descuida por un lado el hogar, los hijos, la familia. Y eso también a futuro ha cobrado la cuenta que muchos hijos no quieran nada por la iglesia. Claro, una de las cosas que más uno puede escuchar, y como lo dijo, es el tiempo. ¿Ya? A veces el tiempo, porque nos consumimos en muchas cosas, en viajes, salir a trabajar, traer la provisión para el hogar, colaborar en otros espacios. Incluso los que están liderando dentro de la iglesia tienen que ocupar sus tiempos para liderar dentro de su iglesia. Y es verdad, una es el tiempo. ¿Qué nos está pasando hoy día que estamos viviendo esta crisis? Que los hijos no quieren ir, porque además dejamos la enseñanza en los grupos que están dentro de las iglesias. Dejamos a los niños, los jóvenes aquí, de pronto grupos de mujeres, de esposos, de hombres, y vamos transfiriendo hacia otro el sentido de enseñanza hacia el hogar. Entonces ahora, ¿cómo logramos revertir esta situación que nos pasa hoy? Por eso esta pastoral familiar sobre la crianza de los hijos es muy importante. Usted téngalo en cuenta que es muy importante dentro de nuestra iglesia. Porque no solo basta con un sermón de predicación de domingo que hable de la familia, sino que debemos, ¿sabes qué? Debemos tener las estrategias necesarias para poder desarrollar, y escuche bien, para poder desarrollar espacios de conversación y enseñanza hacia los padres y madres. Poder transferir o transmitir que ellos son la prioridad de poder guiar, inculcar a sus hijos en la fe. Me preguntaba, ¿cuántos de nosotros tenemos un culto familiar? ¿O hace cuánto que no vivimos un culto como familia? ¿Tiempo? ¿Mucho? ¿Poco? ¿Lo tenemos?
se tuvieron que realizar forzosamente por la pandemia. Es que en ese estábamos obligados. Claro, Olvidémonos de la pandemia, obligados, gracias claro. por nombrarla. Pero antes de la pandemia, ¿lo teníamos? No. En realidad... yo creo No, que no quise colocar hoy día una encuesta, no quise colocar una encuesta en línea. Pero yo creo que somos todos adultos y maduros para reconocer que no hemos tenido ese espacio. Y lo derivamos en la iglesia. Que ahí está el espacio, porque ahí está el devocional, con la maestra, los niños, los adolescentes, los jóvenes y nosotros como adultos. Ahí tenemos el espacio. Entonces, por eso la iglesia debe desarrollar estas estrategias para que los padres y madres puedan levantar estos espacios de espiritualidad en el hogar. Y eso es lo que nos mandata, si usted leyó todos los textos del Antiguo Testamento, a que nosotros como padres y madres somos los responsables de transmitir la fe a los hijos, porque si nosotros no lo hacemos, otros lo van a hacer. Así de simple. Mire, Josué 24:15. ¿Quién se lo sabe de memoria? ¿Quién se lo sabe de memoria? Josué 24:15. Yo lo tengo ahí atrás pegado. No lo pegué por usted, lo mandé a pedir y hace un año que no lo pegaba, así que lo pegué ahí atrás. Pero la última parte. Cuando Josué le dice a los suyos, le dice ya, ¿ustedes qué van a hacer? Ya conquistamos la tierra, el Señor nos entregó todo. Si ustedes quieren servir a los otros dioses, háganlo. Pero en cambio, yo y mi casa serviremos a Jehová, en nuestra versión clásica Reina Valera. Las versiones más modernas dice, por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Suena bonito, ¿cierto? Suena lindo para decirlo y lo repetimos, lo decimos para el Día de la Familia, no sé, abrimos un espacio para el Día de la Familia y lo decimos ese día. Y suena lindo. Pero usted sabe qué pasó. Yo creo que no pasaron más de 1 o 2 generaciones. ¿Sabe lo que le pasó a esta generación? Que Josué dice, yo en mi casa vamos a servir al Señor. Y todos los otros que estaban ahí diciendo, no, nosotros también, amén, 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 amén. Busque y marque y recuerde siempre esta enseñanza. Si usted ve Josué 24:15, lo que dice, yo en mi casa serviremos al Señor, y todos los israelitas, sí, lo vamos a hacer. Pero lea, por favor, Jueces 2:10. ¿Qué dice Jueces 2:10? Después del texto 24:15, una hojita y bien ahí. ¿Sabe lo que dice Jueces 2:10? También murió toda aquella generación y surgió otra que no conocía al Señor ni sabía lo que Él había hecho por Israel. O sea, ¿qué les pasó? ¿Se les olvidó en el camino? O sea, toda esa declaración tan grande, sí, lo vamos a hacer contigo, nuestro Dios es uno, el Deuteronomio 6 va en nosotros, el Shema hoy Israel, y lo vamos a hacer. Pero ¿qué le pasó a esta generación? Que no alcanzaron a ser 2 generaciones y se olvidaron de Dios. Por eso es la razón que si nosotros no enseñamos, no guiamos, no cuidamos la espiritualidad y el crecimiento integral de nuestros hijos, otros lo van a hacer. Así de simple. Otros lo van a hacer. Y escúchalo. Bueno, ¿se da cuenta? Espero que esta canción yo creo que resume gran parte de toda esta clase. No sé si la había escuchado, de Santiago Benavides, se llama Si no llenamos la tierra. Claro, está hecha en el 2017, donde los personajes que mencionan estaban en su apogeo, y después Santiago Benavides les dijo, bueno, yo voy a sacar a Justin Bieber, porque ahora camina, y también va a sacar a Don Omar, dijo que también camina el Evangelio. Pero fue hecho en su momento, 2017. Entonces, eso es lo que pasa. ¿Qué nos está pasando a nosotros y a esta nueva generación? Que no está llevando la fe. Así de simple, no está llevando nuestra fe. ¿Por qué? Porque hemos delegado la enseñanza espiritual, a la iglesia. La enseñanza de los valores al colegio. Y la enseñanza del cuidado y la santidad de la sexualidad al Estado. Así de simple. Hemos delegado
toda esta enseñanza a otros organismos, siendo que la enseñanza desde la Biblia siempre parte por casa. Por esa razón, hoy día quiero que usted coloque, para pensar en esta pastoral de la familia, de la crianza de los hijos, que tenemos que colocar las bases teológicas. Es el piso, es el fundamento. ¿Dónde nos vamos a parar? Porque aquí uno podría hablar de lo bonito que puede hacer esto, algunos tips, algunos programas, algunos libros para que usted pueda mejorar. Esto no. Lo primero es colocar una base teológica. Y la base teológica va a estar en Deuteronomio. ¿Por qué? ¿Qué es Deuteronomio? ¿Qué es Deuteronomio? ¿Qué sabe usted que es Deuteronomio? ¿Cómo se le llama el libro de Deuteronomio? La ley dada por segunda vez. La ley por segunda vez. Sí. Así se le describe. ¿Y por qué? ¿Qué pasó con la primera ley entonces? Nadie se acordaba de lo que había pasado. Exacto. Esa generación se perdió, se desgastó en el camino. Y una nueva generación iba a ir. Entonces, y tome en cuenta, porque esa es la base teológica de la crianza de los hijos, que el centro de la crianza dentro de la Biblia está en Deuteronomio. Porque ahí aparecen los elementos básicos de una teología donde afirmar el fundamento de la fe. ¿Por qué? Porque este pueblo lleva una historia en sus espaldas. Una historia de equivocaciones, de acierto, de infidelidad espiritual, de pecado, de esclavitud. Que de pronto el clamor de toda la familia. Si usted lee, Dios ¿qué escuchó? El clamor del pueblo. Y el pueblo estaba mirado como familia, entonces escuchó el clamor de la familia. ¿Ya? Escuchó el clamor de la familia y respondió. Los liberó a través de Moisés. Y usted sabe toda la historia del pequeñito, como la familia cuidó a este pequeñito cuidó la vida. Y este pequeñito pudo ser la persona que Dios usó para poder rescatar a su pueblo. Y este personaje recibió las tablas de la ley. Se las explicó, les dijo, pero no hicieron caso. Así de simple, se lo olvidó. Usted sabe que reclamaban por todo, que no les gustaba el sol en el día, que no les gustaba el frío en la noche, que estaban aburridos de comer pan, que querían carne, que tenían sed. Bueno, usted se sabe todas las historias de Moisés. Yo creo que sí. Entonces, esta nueva segunda ley no es un sentido jurídico, ¿ya? Para que usted se saque también ese sentido cuando dice la ley. No es un sentido jurídico, es un sentido pedagógico. Porque el valor que tiene Deuteronomio surge como un libro que es hablado por Dios a esta antigua generación que pasó, pero no les quiso escuchar. Entonces se actualiza, no en el sentido que cambia algunas cosas, no, actualiza a una nueva generación, para beneficio de un nuevo pueblo y una nueva generación que iban a tomar una tierra. Entonces el propósito del libro de Deuteronomio es acercarse los conceptos bíblicos, teológicos para esta nueva generación. Explicarle qué ocurrió antes y qué va a ocurrir ahora. Entonces usted debe entender que el libro de la ley no es un libro jurídico, ¿ya? Es un libro, tampoco está pensado para jueces y sacerdotes, sino está pensado para ¿quién? Para el pueblo de Israel. Si usted lee Deuteronomio 6, ¿a qué le dice? Oye sacerdote de Israel, oye sumo sacerdote de Israel, oye levitas de Israel. No, dice oye Israel. O sea, todo el pueblo, toda la nación, toda la familia tienen que tener en cuenta que para ellos se les dio en una forma didáctica. Didáctica en el sentido desde un monte, los vuelven a sentar, les vuelven a explicar, porque van a entrar a una nueva tierra. Y esa es la base teológica, ¿ya? El término Torá, que significa ley, no es un simple conjunto, como le dije, de reglas, sino es la enseñanza y la instrucción para los padres que deben transmitir a sus familias, ¿ya? Esa es la base teológica donde nos vamos a sentar. Para que usted lo diga, ¿dónde van a ser las bases teológicas de la enseñanza y el cuidado de la crianza de los hijos? Deuteronomio, capítulo 6, 6 al 9. ¿Ya? Esa va a ser la base teológica. ¿Estamos claros hasta acá o no? ¿Alguna pregunta, consulta? Ese es nuestro piso, ahí nos vamos a parar.
Diga. Hola, buenas noches. Deuteronomio 6 al 9, ¿cómo fue que dijo? 6 del A ver si me 4 ayuda, al por 9, favor. voy a colocarlo acá. Aquí está. 6 del 6 al 9. 6 al 6 al 9. Recuerden que yo los PowerPoint los dejo después en la plataforma. Los de la semana pasada ya están ya. Por lo menos del módulo que me toca hacer. ¿Ya? Así que ahí está. ¿Por qué le digo esto? Mire, si usted va entendiendo la base teológica, el piso donde pararnos para la crianza de los hijos, el pueblo de Israel centra las esperanzas en este texto. ¿Por qué? Porque son las familias del mañana. Con las experiencias del pasado y el compromiso que deben estar tomando esas familias ahora que están escuchando para sus próximas generaciones. Entonces están escuchando nuevamente la enseñanza de Deuteronomio. Entonces es el libro de esperanza para las próximas familias. Y yo hice una pregunta y lo tengo aquí anotado con amarillo. Dice, ¿y nosotros qué texto centra las esperanzas de un mejor mañana? ¿Cuál es nuestro texto para centrar las esperanzas para un mejor mañana para nuestra familia o los hijos? ¿Cuál es el texto? Ellos tenían sus 5 primeros libros y centraban ahí sus esperanzas para las próximas generaciones. ¿Y nosotros? ¿Cuál es el texto que centramos nuestras esperanzas? ¿Será el que está atrás de su espalda? El que está No, es un suyo. versículo bíblico nomás. No, yo lo centro en el libro de teología de Charles Hodge. Víctor, Diga. yo creo que lamentablemente es el dinero. Nos preocupamos principalmente del dinero. Entonces, ¿cuál es el texto que nosotros deberíamos centrar las esperanzas para un mejor mañana? ¿Cuál? Un libro de Jim Dale, de Lucas Ley, de Jim Burrs, de un amigo Freddy Villarroel. ¿Dónde? ¿Cuál es el texto que centramos? El texto que centremos debe ser la Biblia. Exacto, mi hermana, la BIBLIA, como dice una canción para niños. Es el libro de mi Dios. Ahí centramos nosotros las esperanzas. Entonces, ¿por qué nuestros niños no están llevando esta esperanza? Porque no hemos sabido transmitir este texto a las nuevas generaciones. Entonces, la pregunta a trabajar, ¿cómo lo transmitimos? Mire, yo creo que todos somos aquí adultos, hemos pasado por iglesia como niños. ¿Se acuerdan los concursos de Biblia, aprenderse todos los libros y los premios? No sé si usted lo vivió, yo soy bautista, de niño bautista, y teníamos ahí a aprender los libros y muchas cosas. Yo espero que usted también. Pero pregúntale a los niños hoy día sobre los libros de la Biblia. Con los míos yo tengo que estar peleando, se los tengo que estar dándole. El otro día los paré y le dije, ¿ya cuántos libros son? Y empezaron así, y uno lo tiró a la suerte nomás y le dio 66. Ya, listo, te la tomo. Y ahí, ¿cómo se dividen? Y ahí empezaban. Entonces, yo hablo de mi experiencia con ellos. Entonces, si el texto, la Biblia, debe ser el texto para centrar nuestras esperanzas para un mañana, ¿cómo lo vamos a transmitir? Y aquí donde yo coloco estos puntos de una pastoral de crianza de los hijos. Lo primero son las etapas de crecimiento de ellos. Usted y yo debemos tener claro las etapas de crecimiento de ellos. Yo aquí anoté este dibujo. Esto yo lo voy a pasar rápido porque los otros módulos van a hablar de los procesos de crecimiento, qué es lo que ellos pueden entender, todo. Los otros módulos le van a explicar. Pero yo solo quiero explicarle 3 partes, ¿ya? Cómo trabajar en las etapas de crecimiento de los hijos, para que usted le pueda enseñar a otras personas. Yo le voy a dejar un link, porque yo hice un taller sobre la espiritualidad en los niños, ¿ya? Tengo el link ahí, 1 hora estuve ahí dando cómo poder transmitir. Pero yo hoy día quiero tomar 3 nomás. Lo primero, la oración. Así de simple. Oren siempre que puedan con sus hijos. Hágalo, por favor. Y no solamente sea la oración de la comida. Me van a disculpar en ese aspecto porque ya eso es una costumbre que tenemos todos, la llevamos.
Y quizás podemos agregar algo más porque hay alguna oración puntual. Pero yo hablo de la oración dedicada, donde me siento con mi niño, oramos juntos, que él exprese sus palabras, que necesita el Señor, que agradece. A ese tipo de oración, a una oración quizás de la noche, a una oración de la mañana, a una oración específica, ¿ya? Mientras puedan, oren con sus hijos. No puedo decirle todos los textos bíblicos de la oración que hace. Porque orar es una forma directa de acercarse a Dios para entablar una relación cercana con Él. Entonces, si tú te acercas con tu hijo a orar, tú estás acercando la fe y nuestra creencia en el Señor a la vida de nuestros pequeños. Entonces, uno debe darse el tiempo para orar con ellos, ¿ya? Esto yo lo desarrollé todo ahí en ese video, para que yo les voy a dar el link después, o se lo había dado. Segundo, leer la Biblia y conversar. Leer la Biblia y conversar. Mire, al solo hecho de abrir la Biblia con tus hijos, ya lo estás bendiciendo. ¿Te imaginas el impacto que tiene ese niño cuando hemos hablado de la Biblia, aprendiendo a leer, está leyendo, y él te ve con esos ojos las historias que uno trata de hacérselas de pronto con mímicas, darle expresión a la historia? Y ellos te miran y después te hacen preguntas. Bueno, hay un libro que se llama Las 105 preguntas de los niños que hacen sobre Dios. Que hay libros de eso, hay varios. Entonces, cuando tú le hablas y con sus ojitos miran, y más aún cuando ellos ya están leyendo y después un día te toca estar en la iglesia y ellos salen adelante a leer. O sea, qué emoción saber que están leyendo la Biblia porque la están leyendo contigo también. Y también tú debes compartir una meditación y una reflexión bíblica con tus niños. Eso le va a ayudar a solidificar su fe. Cuando lean la Biblia, permíteles que ellos puedan preguntar, que pregunten sobre sus dudas, que no entendieron, y ocupar un lenguaje de su edad. Responder en el sentido con lo que ellos conversan, aunque le digan cosas que no va con la Biblia, pero aunque les digan eso, respóndale. Si van a haber juguetes en el cielo, tiene que pensar en todas esas preguntas. Yo uso una Biblia para niños también, ¿ya? Que puedan entender. Esa es mi recomendación. Bueno, ahí en el video lo expliqué mucho. Y esta es muy interesante, que esta lo hacemos muy poco o casi nada. El servicio hacia los otros. Permite que tu pequeño sirva a otros. Es una de las prácticas que hacemos muy pocas veces. Y eso es parte de nuestra espiritualidad, ayudar a otros a servir. Y ¿sabe lo que hace? Cuando tú sirves, tú conduces a los niños a esta virtud de poder amar a los demás como a uno mismo. Y eso va a ayudar especialmente en la etapa donde los niños suelen ser, usted sabe, celosos de sus cosas, esto es mío. Entonces, ayudar a enseñarle a desprenderse, ¿ya? No espere una situación extraordinaria para que sus hijos, su familia vaya a hacer un acto de servicio. Sea parte de usted, ¿ya? Necesitamos servir más. De verdad, necesitamos servir más. Mire, quiero compartir esta imagen, lo voy a colocar aquí, y les voy a permitir que ocupen los lápices, todo lo que quieran. ¿A dónde está? Compartir pantalla. Voy a buscar la imagen. PowerPoint, parte de la pantalla, un video, algo básico. ¿Dónde estará esto? Aquí está. ¿Dónde está mi pequeña encuesta para que usted la pueda rayar? Ahí está. Ahí la tengo. Veamos, ahora sí la puedo compartir. Ahí está. Mire, y hágase esta pregunta, una encuesta en línea con usted. Y anótelo ahí en su cuaderno. ¿Cuántas veces ora en la semana con sus hijos? Y lo anotáis. Si es que tiene hijos. ¿Ya? Estoy hablándole a los padres de acá. ¿Cuántas veces en la semana ora con sus hijos? Pero yo hablo de orar, no la oración de la mesa, de la cancioncita. No lo estoy menospreciando, pero es algo que ya lo tenemos dentro. Yo estoy hablando de sentarse y dedicarse a orar. ¿Ya? ¿Cuántas veces lee la Biblia en la semana con sus hijos? Anótelo ahí. ¿Cuántas veces sirve en la semana con sus hijos? Anótelo. Ahora, si sabe una matemática básica,
Bueno, estoy mirando para allá porque tengo 2 monitores y ahí tengo la imagen. Multiplícalo por 4, que son las 4 semanas de un mes. A veces tiene 5, pero vamos a tomar este promedio. Entonces, ese resultado, cuántas veces ora usted en la semana con sus hijos, lo multiplica por 4 y va a saber cuántas veces está orando con él en el mes. Usted multiplica ese número de leer la Biblia con sus hijos y eso es lo que usted está leyendo en la Biblia en el mes. ¿Y cuántas veces sirve usted en la semana con sus hijos? Eso es lo que está haciendo usted en la semana sirviendo. Eso está haciendo usted. Y multiplique, si quiere, multiplique eso por 12. Y se va a dar cuenta cuántas veces está orando en el año, cuántas veces está leyendo la Biblia en el año y cuántas veces está sirviendo en el año. Esto yo lo hice en un taller con la Iglesia Corporación Vitacura. No sé si habrá alguien acá de Iglesia Corporación Vitacura en la zona norte, más de 200 personas. Y yo, bueno, esa vez se lo llevé impreso. Y lo hicieron, y ¿sabe qué? Era un silencio de esos sepulcrales, de esos que uno se escucha hasta el vuelo de un pajarito se escuchaba de afuera. Más de 200 personas en un evento, usted sabe que el ruido es grande, pero era un silencio así. Porque esa es la realidad. Esa es la realidad. Entonces, cuando tú acompañes en los procesos de crecimiento de tus hijos, los otros módulos te van a enseñar cuáles van a ser sus capacidades para entender. Yo en esto te voy a dejar estos 3 puntos nomás, que es la oración, la lectura bíblica y el servir. Y también les voy a dejar el link del video. Entonces ya tenemos eso. Acompañamiento de las etapas de crecimiento de los hijos. Y ahora esta, la que vamos a centrar fuerzas. En esta vamos a centrar fuerzas. Ya sabemos que la base teológica es Deuteronomio. Pero en esta vamos a centrar fuerzas. Aquí la tengo. Ahí está la encuesta. Acá está. El hogar, ¿ya? El hogar es el lugar de enseñanza a los hijos. Márquelo, destáquelo, colóquelo en la pared, donde sea, haga como Deuteronomio 6:9. Márquelo donde sea. El hogar es el lugar de enseñanza de los hijos. Que no se lo olvide nunca. Es el hogar. ¿Sabe por qué? Porque usted debe tener claro que como familia nos vamos a encontrar con 2 realidades. Una, usted debe entender que esto, no sé si Elizabeth lo irá a tocar o otros módulos, que la familia como sistema no es un sistema cerrado, donde no entra nada. Es un sistema que está permeable a las influencias que están afuera. Eso usted debe tenerlo claro. Está permeable a las influencias que vienen de afuera. Y estas pueden tomar tiempo en ir permeando, haciendo cambios dentro de los hijos y de nosotros mismos. Entonces, esto se hace claro que la familia no es la única fuente de todas las influencias significativas. ¿Ya? Eso no es tan así porque también proviene de afuera. Lo bueno y lo malo también puede provenir de afuera. Ya lo tenía anotado. Así se lo voy a colocar. Ahí está. Entonces no puede verse como un sistema cerrado. Uno, porque esto también permea la enseñanza, tanto para bien o para mal, desde afuera, a la familia. Segundo, el hogar es un espacio donde puede tomar lugar toda la gama de experiencias humanas, y eso usted lo sabe. Todo lo que vivimos, los padres deben cuidar muy bien la educación de sus hijos, porque en el hogar se producen las primeras y más duraderas influencias. Usted y yo somos los influencers de sus hijos. Aunque tengan 500 personajes en YouTube o en TikTok, si es que ocupan el celular, el primer influencer en sus vidas somos nosotros. ¿Ya? Porque usted debe pensar que para bien o mal, todos debemos reconocer que dentro de la familia, todas estas ricas experiencias, nos vamos a encontrar con muchas cosas. Una rica variedad de encuentros educacionales, pedagógicos, del abuelo, del tío, todo en las conversaciones. Pero también en nuestras familias vamos a encontrar pleitos, violencia, amor, delicadeza, honestidad, engaño, sentido de propiedad privada, participación comunitaria, manipulación, decisión en grupo, centros de poder, igualdad. Vamos a encontrar todo eso en el seno del hogar. ¿O todavía usted cree que somos los Flanders? Mire, tenía una entrada, pero no, a ver si la tengo por ahí. Aquí la tengo. Sí, ahí está.
Ahí está, los Flanders. ¿Usted todavía cree que somos los Flanders? No. En nuestra vida como familia vamos a vivir diferentes circunstancias. Mire, ahí cuando usted ha visto los Simpsons, ahí siempre colocando no voy a hacer esto, en cambio él dice voy a ayudar con todas mis manitos. ¿Qué hace ahí el papá Flanders? Compra cosas, todo, y va a servir a los más pobres. Y todos piensan que las familias cristianas somos así, que vivimos ayudando a los demás. Y no es así, vivimos un montón de experiencias dentro de nosotros. Me encantó esa imagen que tenían el arca lista para hacerla, por si pasaba algo. Entonces, muchas veces creen o creemos que somos los Flanders, que vivimos en un sentido, todo es feliz o happy. No, si vivimos ciertas circunstancias que son difíciles, así de simple. Me dio risa encontrar este video y dije, yo lo había visto por ahí, la entrada de los Flanders, siempre uno de los Simpsons, todo, y la había encontrado. Y lo busqué, claro, está en inglés todo, pero ahí está la entrada de los Flanders. Pero no, tenemos todas estas situaciones, participación, a veces manipulación, decisión en grupo, violencia, amor, delicadeza, paz, perdón, encuentro, sanarse, herida. No, sí, vivimos todo dentro del hogar. Entonces por eso usted debe tener en cuenta que las influencias externas también se cuelan, ¿ya? También se cuelan a través de los miembros de la familia. Los valores o los antivalores de vida llegan a la familia, llegan a los hijos y a los miembros de la familia en general. Y a veces a través de los padres en forma directa o indirecta. De hecho, mire, la enseñanza más influyente, para que usted lo tenga en cuenta, son las actitudes, nuestras acciones. Y muy poco las palabras. Muy poco las palabras. A veces pensamos que si nosotros hablamos bien, hablamos un vocabulario, de enseñar, de todo, nuestros hijos van a aprender. Nuestros hijos aprenden por lo que hacemos. ¿Usted sabía eso? ¿Que los hijos aprenden por lo que hacemos? ¿Más que por lo que hablamos? Las acciones son más que las palabras. Son más que las palabras. ¿Qué podemos hablar de esto? Para parar un ratito y ahí a las 9 damos un recreo. ¿Qué podríamos hablar de esto? Hasta este punto. Voy a leer acá los chats. Bueno, Elizabeth dice que solo se queda el 7% de lo que queda son las palabras. Ahí tiene alguien que trabaja en esto sobre oratoria, comunicación, el 7%. Por eso tiene que ser, pero especialista en el sentido de la comunicación. A veces algunos juran de guata y entre predicar, perdón que lo diga, predicar una hora, todo, y todos van a concentrar. No, a veces tiene que ser puntual, saber dónde están los puntos, todo eso. O vamos a estar como Eutico. ¿Ubica Eutico o no? En el libro de los Hechos, Pablo era larguero, así que ahí se durmió y se pegó un cabezazo y se nos fue Eutico. Ahí tuvo que estar Pablo con un milagro especial ahí. Bueno, eso pasa, solamente queda el 7%, como dice Elizabeth, de las palabras, porque son las acciones. Entonces, cuando yo entiendo que en el hogar es el principal lugar de las enseñanzas, donde más que hablar son nuestras acciones, claro, ahí dice mi hermano Javier Chilice, es fundamental la enseñanza en casa, obvio, nosotros no podemos derivar la enseñanza espiritual en la iglesia, no podemos derivar la enseñanza valórica o ética en el colegio, no podemos derivar la enseñanza de sexualidad en el Estado. O si no, usted sabe lo que le van a pasar. Ya no me acuerdo cuándo fue el librito de sexualidad que sacó la Municipalidad de Santiago, fue un revuelo, muchas cosas, de todo. Entonces, no esperemos que otros lo hagan, nosotros debemos hacerlo. Claro, si no los hijos aprenderán y actuarán conforme a lo que los demás les dicen, le enseñan, la tele, los profes, etcétera, el celular, los TikTok, los YouTubers, los Instagram. Todo eso le va a ir enseñando, como colocábamos la canción ahí de Santiago Benavides. Exacto. Exacto. Mire, quiero colocar esta imagen que me la encontré. Y reflexionemos en esto antes de pasar a la... ¿Qué podemos hacer? ¿Qué principios podemos tomar para la enseñanza en el hogar? Esta imagen. Esta es la imagen que vemos hoy día. ¿Dónde?
¿Dónde vemos esta imagen? En todos lados. En la iglesia. Exacto, pues ahí están los niños ahí, uno en los púlpitos ahí, los otros sentados en su banquita. Y cuando hablamos de enseñanza significativa que involucra a la familia dentro de la iglesia, a veces no es fácil encontrarla, porque la comunicación dentro del templo es muy adulta, no está hecha para ellos. Entonces también hemos perdido un punto, una forma de visión bíblica, que el templo no es el punto de partida de la vida cristiana, ¿ya? El punto de partida de la vida cristiana es la casa, es el hogar. ¿Por qué? Porque alguien colocó, estas generaciones no tienen respeto por el culto y todo, y yo coloqué abajo un comentario diciendo, usted sabe si el niño tiene las capacidades, porque era justo el niñito que estaba ahí amurrado en su sillita, con el celular, ¿tiene las capacidades de entender un sermón para adultos? ¿Tiene las capacidades de entender si dice concupiscencia? ¿Tiene la capacidad de entender si el pastor sacó una palabra en hebreo o en griego para darle más fuerza a una idea? No la tiene. Y le coloqué y le agregué más. Y le dije a la persona que hacía la crítica sobre esto. Le dije, ¿y usted sabe cómo era la enseñanza en los tiempos bíblicos? Si usted ha visto las películas de Jesús, así nomás. Usted veía a niños chicos andar dentro del templo, así, donde estaban los maestros de la ley, donde estaban leyendo el texto. Nunca. Porque ahí se estaban los adultos para escuchar y entender la ley. ¿Por qué? Porque el padre, si vimos que la base es Deuteronomio, el padre recibía la enseñanza. ¿Y quién la transmitía a los hijos? El sacerdote, el levita, el sumo sacerdote tenía que dejar los animales carneados y todo para ir a bajar a enseñarle. O los profetas del templo. El papá, pues, hermano. Por eso el niño no andaba dando vueltas, porque sabían que eran complicados. Si basta ver la historia de Jesús con los apóstoles. O sea, salen los niños ahí, y los apóstoles, no van a escuchar al maestro. Y ahí Jesús se para y se coloca en la posición de observar al niño que no tenía valor. Y le dice, dejen que los niños revoloteen. De verdad yo he tenido mucha experiencia con los niños predicando y vienen ahí, pastor, me quiero llevar el auto que está en la sala de los niños. Yo digo, paro y llévatelo nomás. Si quiere otro, sácalo. Y veo de pronto a los diáconos así todos rojos sudando a buscar al niño para sacarle. Me acuerdo siempre de esa escena. Y me divierte porque me encanta. Aprendí a trabajar con niños. Mi primer ministerio fue trabajar con niños y niños en riesgo social, los más complicaditos de 4 a 6 años. Me encanta y todavía lo sigo haciendo y por eso trato de educarme y enseñar y proponer. Entonces, si los niños no tenemos esa capacidad, estamos hablando de la fe, de poder crear espacios familiares, mire, crear espacios familiares para ellos. En nuestras iglesias, en nuestros templos, debemos crear espacios para ellos. ¿Qué cuesta? Siempre lo he dicho como pastor, ¿qué le cuesta al ministerio de alabanza sacarse su canción de Hillsong, del ministerio de moda, y colocar una canción de niños? Si están los niños ahí, ¿qué les cuesta? El culto va a ser menos, Dios se va a enojar, el Espíritu Santo nos va a marcar con una cruz. No, pues. Si las canciones de niños son teología también, son teología de la niñez. Todavía me acuerdo en una de las iglesias siendo seminarista, que los niños cantaron, me acuerdo, una parte de un texto de Isaías, que los animales estarán junto al león, y guau, y ahí está nuestro Salvador. Y viene un pastor adulto a retarnos, a mí con Elizabeth Aracena, no sé si Elizabeth se acuerda, Elizabeth Aracena, y nos va a retar, que no podemos colocar esa canción porque es una teología de los testigos de Jehová. Yo quedé atravesado, le dije, es una canción de niños, pensando en niños. Y está tomado el texto de Isaías de un pensamiento de niños, de verdad de niños. ¿Quién va a estar pensando en niños si son los testigos que van con su revista y cosas así? Ellos tendrán la imagen ahí, pero bueno, está escrito también. ¿Qué vamos a hacer? Pero se da cuenta que el templo no está preocupado de instruir al niño, está preocupado de instruir al adulto, y el templo o la iglesia no está preocupado de instruir al adulto para que instruya a los niños en sus casas, en sus hogares. Entonces ahora vamos a descansar un poquito, vaya a tomarse un tecito, todo,
Y ahí Elizabeth tiene la mano levantada, se la dejamos ahí, si quiere tomarse un tecito, hágalo y volvemos en 3 minutitos más, a la segunda parte. Si quiere preguntar, hágalo, aquí disponible para conversar estos 3 minutos. O abrir su micrófono también, si no quiere irse. Ya. Volvemos a la segunda parte. Ese video, bueno, le puse otra música por el asunto de los copyrights. Está muteado, no se escucha. Ah, perdón. Bueno, ese video se llama Tú eres mi tesoro, dedicada de Andrea Bocelli a su nieta. Ya le coloqué otra música porque igual a veces los copyrights los cierran. Mire, hay 5 puntos, ahora, incluso si los que no están presentes, hay 5 puntos que nos ayudan a pensar qué pautas podemos tomar de Deuteronomio a la realidad de nosotros como padres. Pero yo se las voy a dejar anotadas porque no lo vamos a ver ahora, ¿ya? Esto yo se los dejo en la plataforma para que usted los vea, todo, porque quiero pasar a la siguiente, que esta me interesa. Porque una, ya vimos el sentido del crecimiento integral, que yo le di unos puntos porque eso se lo va a dar el acompañamiento en la etapa de crecimiento de los hijos, el acompañar en su proceso. Yo solamente les di 3 tips, que es la oración, la lectura bíblica, el servir. El segundo, el hogar, es el lugar de enseñanza de los hijos. Y el tercero es la disciplina. ¿Ya? La disciplina. Porque a veces no se nos enseña qué es la disciplina. Y a veces tenemos ideas preconcebidas bien fuertes, ¿sí? Dígame. Hola, ¿te escucho, no? Ah, qué bueno. Sí, es que no, para no perder el punto anterior que quería meter la cuchara. Estamos en una sociedad con una cultura muy adultificada. Entonces, todo está hecho para los adultos, no solamente un problema que estamos viviendo, una dificultad que estamos viviendo como iglesia, es una dificultad que estamos viviendo como sociedad. O sea, todo está hecho para los adultos, entonces los niños han pasado a ser seres de segunda clase. Se ve en los colegios, se ve la televisión. Si ustedes se fijan en la televisión, ya no hay espacio para niños. Y a menos que sea comercial, a menos que sea para los niños usados como elementos de compra y venta, de mercado. Entonces todo lo que se hace es para que los niños influyan en la compra. Entonces eso también en nuestras iglesias se ve reflejado, porque si ustedes se fijan, no sé si por lo menos las iglesias que yo voy, hoy día las escuelas dominicales no hay casi escuelas dominicales. A lo más hay culto de niños que tienen que ser verdaderos shows para llamar la atención, para atraer, porque si no, no es atractivo. Todo lo que tiene que ver con justo lo que está hablando Víctor, que es la disciplina, el aprendizaje, el aprenderse los textos bíblicos. Entonces, hay algo que también nos pasa y que ha sido traspasado a nosotros, que está muy pendiente las iglesias, como que lo primero es la banda. El grupo, la banda de la iglesia, el grupo de oración, es como lo más importante. Y tiene que tener los mejores equipos y se invierte mucha plata. En cambio, uno va a las salas de los niños, yo visito hartas iglesias, uno va a la sala de los niños y la sala de los niños con frío. Me acuerdo de una iglesia en Quilicura que la sala tenía ratones, tenía caca de ratones, la sala de los niños. Casi me morí. Que tenían un tremendo equipo, tremenda batería. Entonces yo decía, esto no es el efecto de un mundo adultificado. Todo es para los adultos y los niños cri. Y también porque tampoco los papás están preocupados de eso. Entonces la
los grupos de niños son guarderías, no es para enseñar, no es para un colegio. Si es así en la iglesia, ¿qué espero yo entonces en la casa? Eso, pastor, he dicho. Bueno, estos 5 puntos van a quedar en este PowerPoint, ¿ya? Para que usted los lea, los piense, los reflexione y vea qué puede hacer para hacer los cambios que la enseñanza viene desde el hogar. Porque este es el que me interesa. Porque siempre hemos escuchado, con vara corregirás a los hijos, o de unos cuantos azotes librarás al joven de la muerte. Un proverbio de verdad mal usado para el uso... ¿No se escucha? Perdón, es que como tengo una pantalla a grabar, otra pantalla de... Ahora sí. No se está escuchando. Ahí sí, no, ahí lo puse. Que tengo 2 micrófonos, uno en otro lado. Dice, bueno, este es el que me interesa, la disciplina. Con vara corregirás a los hijos, o de unos cuantos azotes librarás al joven de la muerte. Y estos son proverbios mal usados para el uso de la violencia contra los hijos. Mire, entiendo de verdad que fuimos criados y educados de otra forma. ¿Ya? Fuimos criados y educados de otra forma. Donde la violencia se avalaba, donde la violencia era parte de la crianza. ¿Por qué? Porque era la única forma de disciplina que había en esos tiempos. Pero esa forma de disciplina, que la que se tenía en esos tiempos, que nuestros padres, nuestros abuelos y nuestros antepasados no tenían la información que hoy día tenemos usted y yo. El daño que se le comete a un niño usando la violencia para disciplinar y corregir. Así que por favor nunca ocupe los textos bíblicos para violentar a sus hijos, no importando las edades. Por eso vamos a hablar hoy día de la disciplina, que es parte también de la enseñanza en el hogar. Porque esto son huellas y marcas que van a dejar a sus hijos por siempre. Aunque ellos conozcan al Señor, sean sanados y liberados, esas huellas van a quedar. Solamente que ellos van a aprender a perdonar a quien las cometió. Mire, hasta niños chicos, ya hemos visto videos y tantas cosas, se les ha violentado. Entonces, esto es lo que me interesa hoy día que podamos aprender, lo que es disciplina. Y le quiero contar esta historia. Mire, en el año 2003, un adolescente de 16 años de edad fue sentenciado a 2 años de prisión por robar el arma de fuego de su papá. Y esta arma fue utilizada en un robo violento, y el chico fue hallado responsable de entregar y prestar esta arma para hacer ese robo. Bueno, su familia lloraba mientras lo llevaban a una prisión de máxima seguridad. Entonces aquí se hizo justicia. Pero cambiemos la escena. Cambiemos la escena. Y ahora pensemos en una sala de estar donde juegan los niños. Y una niña de 6 años acaba de destrozar el camión de Lego de su hermano. Por supuesto, como con una sonrisa maliciosa, así como el dibujito que está ahí, que es como el meme que siempre pusieron para lo que es la maldad. Entonces, entremos en sesión la corte. Usted y yo somos la corte. ¿Cómo veremos estos dos asuntos? Bueno, una breve defensa se va a dar por ambas partes, pero también se toma una decisión y se da una consecuencia. Solamente que el acto que cometió el adolescente por prestar el arma y participar en este violento robo, se va preso. Es un castigo. ¿Ya? Es un castigo. Porque usó el arma de su padre y la corte judicial ha dictado que es un castigo. En cambio, la niña que desarmó el Lego de su hermano, se enfrenta a algo muy diferente. No un castigo, sino a una disciplina. ¿Por qué? ¿Qué es el castigo? El castigo es la pena impuesta por una falta, de aquí que se conozca como penalidad. De ahí viene, utilizamos esta palabra como penal o punitivo. Punitivo, penal y castigo se relacionan a la ley y lo que ocurre cuando se rompe la ley. El castigo es retributivo y se recibe el castigo merecido por el delito cometido. Entonces, por increíble que esto parezca, estas dos situaciones, el castigo, para que usted sepa, nunca le va a pasar al pueblo de Dios. Porque el castigo ya no es parte de nuestra vivencia con Dios. ¿Por qué? Porque la persona de Cristo, ¿qué hizo Cristo? ¿Qué hizo Cristo?
en nosotros. Nos sacó el castigo. Así de simple. Cada gota de sangre desde la cruz absorbió el castigo en la cruz por nosotros. Dios ya no es nuestro juez. Él es nuestro Padre. Y por eso no seremos castigados por nuestro pecado. Nosotros vamos a tener que dar cuenta que es muy distinto. No castigado. Entonces esa es la diferencia que hay entre un castigo y la disciplina. Mire, a pesar que la disciplina y el castigo puedan parecer similares en muchos aspectos, son radicalmente opuestos y diferentes. ¿Por qué? Porque el castigo, ¿qué es lo que busca? Retribución por el acto que se hizo. ¿Y qué busca la disciplina? La restauración. ¿Me entiendes? O sea, el castigo busca retribución por el acto que hizo. Y la disciplina busca la restauración. El castigo mira la ley. La disciplina, ¿qué mira? Lo que entregó Jesús desde la cruz. La gracia. ¿Me entiendes? Son dos cosas muy distintas. Ahora, igual, esto no significa que la disciplina nos da el pase de libre consecuencia, o sea que van a hacer todo. Pero Dios solo va a permitir consecuencias que obren para nuestro bien y su gloria. La gracia, la que nos es regalada por Cristo en la cruz, es para el pueblo de Dios, la cual también implica a veces dolor por nuestros actos, pero la gracia la que nos acompaña para levantarnos y perdonarnos. Por eso dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Dónde sale eso? Exacto. En 1 Juan 1:9. Nunca se lo olvide. ¿Ya? Entonces el propósito de la disciplina es también conformarnos a la imagen de Cristo. ¿Qué podría ser para nosotros? Entonces, ¿por qué la disciplina? Y aquí yo quiero que usted entienda bien por qué la disciplina. Porque la disciplina se relaciona con la crianza, a lo que estamos hoy día conversando. La disciplina también es parte de la crianza y la enseñanza. Queremos ser usted y yo padres que disciplinen en lugar de castigar. Si bien no sabemos si nuestros hijos van a poner toda la fuerza que nosotros les vamos a entregar para caminar en el camino cristiano, pero si en nosotros hay preocupación, ellos lo van a hacer. Entonces vamos a ver de dos maneras en que la disciplina es diferente al castigo en la crianza. ¿Ya? Primero, y ahí está anotado, la disciplina, ¿sabe lo que hace? Busca un cambio de corazón. Mire, cuando el juez sentencia a este joven de 16 años, lo que está pasando acá está pagando por consecuencia de lo que hizo. Por eso tiene un castigo. ¿Ya? Pero en cambio, si usted ve todo lo que pasa en un juzgado, como sucede en todo, nunca usted va a encontrar que el juez abraza al joven o la persona que está siendo juzgada. ¿Y por qué tiene que hacerlo? Porque el juez hizo justicia. Para eso está ahí, para impartir justicia. Y por eso lo que le entrega al juez no es un abrazo, sino es un castigo. Yo entiendo que es fácil castigar a nuestros hijos con el solo propósito de cumplir la tarea de la crianza, pero a la rápida, porque no queremos invertir tiempo para poder tratar el corazón de nuestros hijos. Nos falta, como decíamos al principio, nos falta el tiempo. Mire, cuando la niña de 6 años destruye este barco pirata, uno dice entonces, ¿por qué no está la justicia punitiva para poder que ella pague por las consecuencias de lo que hizo? Pero no. ¿Por qué? Porque la disciplina es distinta. La disciplina es amorosa. La disciplina es acercarse, es conversar, es poder decirle un proceso de aprendizaje. ¿Por qué lo que hiciste hizo que tu hermano se pusiera a llorar, a reclamar? Y uno tiene que decirle en su idioma, en sentido de niñez, de preadolescencia, adolescencia, sus procesos de crecimiento. Uno le debe preguntar a los hijos y decirle y enseñarle y guiarle que lo que hizo no es agradable. ¿Por qué? Porque involucra a otras personas que no se sintieron bien con lo que hizo. Enseñarle que no es lo correcto. Por eso debemos ser amables con los demás, porque también Jesús lo hizo así con nosotros. Nosotros no éramos las buenas personas. Jesús nos hizo buenas personas. Entonces uno le tiene que decir a la niña o al niño que ha cometido la falta, más que un castigo, porque es más fácil el castigo. Yo sé que es más fácil, ya va y te quedas sin nada y te vas. ¿Por qué? Porque no invertimos tiempo buscando el cambio del corazón. Es más fácil decirle, ya, listo, castigado, te quito el celular, te quito el computador, te quito esto, te vas a la pieza. Punto.
En cambio, no tenemos el tiempo para dedicar y buscar que su corazón pueda entender que lo que hizo no está bien. Y por eso se le va a disciplinar. Entonces, ¿cómo podemos mostrarle bondad a la persona dañada? Uno tiene que guiarle. Mire, igual hay que ser honesto en esto, porque yo también soy papá, también me ha pasado. De verdad que es agotadora esta parte de las disciplinas. Pero el enseñar mediante el diálogo con los hijos que no hicieron lo correcto, involucra tiempo, involucra corazón, involucra sentimientos. Porque de verdad, como le decía, sería más fácil ser como un juez frío y objetivo, que nos sale más fácil juzgar el acto de equivocación con un castigo. Pero ¿sabe qué? Usted y yo debemos recordar qué somos. Si somos hijos de Dios, somos representantes de Dios también para nuestros hijos. Y cuando hablamos que las palabras no enseñan tanto, sino nuestros actos. ¿Ven mis hijos en mi persona cuando los disciplino al Señor disciplinando su camino? ¿O vemos a un papá castigador como un juez? ¿O vemos a este buen padre sentado en esa parábola esperando a su hijo que llegue, a pesar de todas las equivocaciones que hizo en las otras ciudades? ¿En qué nos convertimos a veces? ¿En un juez o en un pastor? Por algo nos llamamos pastoral de la familia, para cuidar, enseñar, guiar, corregir, disciplinar, proveer nuestra fe, dejar el legado en ello. Por eso el disciplinar toma tiempo, mis hermanos. Por eso a veces no es más fácil el castigo que la disciplina. Porque para disciplinar el corazón de nuestros hijos, usted y yo tenemos que estar preparados, tenemos que tener las habilidades competentes, tener la información de saber cómo hacerlo. Si uno no lo sabe y uno fue criado a la forma antigua del castigo, del golpe, uno como hijo de Dios debe detenerse. Debe detenerse. Mire, yo le voy a contar una infidencia personal. Una vez Lucas, siendo chiquitito, me hizo un desorden gigante de todo. Y ya me tenía, pero hasta aquí. Y pronto lo tomé del brazo. ¿Y sabe lo que vi? Yo vi a mi papá tomándome del brazo también de la misma forma. Y cuando vi esa escena que yo hice con él, vi a mi papá que él terminó la escena del castigo, lo solté. Y me vino un frío a mi cuerpo. Yo no quiero vivir esto. Y no quiero traspasárselo a mis hijos. Porque a veces hemos sido criados así. Porque más que las palabras fueron las acciones. Entonces, ¿qué ven mis hijos en mi persona? ¿Ven un juez? ¿O ven la esencia y la presencia de Dios en nosotros como un buen pastor? Yo sé que toma tiempo, mis hermanos. Toma tiempo el disciplinar el corazón de nuestros hijos. Pero debemos prepararnos para eso. Porque el Evangelio eso es. Es un camino de esperanza para aquellos que les cuesta crecer o les cuesta madurar, y nuestros niños están en ese proceso. Segundo, como decía ahí, la disciplina también busca una relación cambiada. ¿Por qué? Mire, piense lo extraño de un juez y el acusado. Y que el juez salte a abrazar al acusado. ¿Dónde lo va a ver? Ningún lado. Porque el castigo no requiere ningún tipo de relación. Está el juez y el culpable. La sentencia, vete. Pero nosotros, ¿sabes lo que queremos? Una disciplina para cambiar. Queremos una verdadera relación con nuestros hijos. Y la disciplina nos demuestra también que somos familia. El sentido de abrazar y escuchar a nuestros hijos y decirle, no fue lo correcto. La palabra también nos dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Y es para qué? Para su corrección que sufre. Aunque usted me está diciendo, pero dice azote, así que voy a buscar la correa, el palo y el bate, no sé. No, por favor. Porque es para corrección que sufren. Dios los trata como hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo hay quien su padre no discipline? Pero si están sin disciplina, de cual todos han sido hechos participantes, entonces son hijos ilegítimos y no verdaderos. ¿Por qué? Porque también tienen un sentido de familia. Demuestra que somos familia cuando disciplinamos. Mire, leía una historia de un pastor que dijo lo siguiente. Dice, solo hay una cosa peor para un niño que ser castigado, disciplinado, o que le quiten el teléfono, la computadora o lo que más les guste.
¿Sabes qué es lo que es peor para ellos? Ser padres descuidados. Porque si usted es descuidado en eso, donde le es más fácil castigar o ignorar, eso no permite la disciplina. Eso no va a haber crecimiento en sus hijos. Eso va a ser causa y efecto. Y eso lo va a transmitir de generación en generación. En cambio, ¿qué mira la disciplina? ¿Qué mira la disciplina? La disciplina está mirando el futuro. Está mirando a que puedes hacerlo, que no puedes hacer esto porque dañas al otro. Y esto no trata de dañar al otro, trata de amar al otro. Y este es tu futuro, que yo debo atenderlo ahora y por eso debo disciplinarte. Nosotros en las manos, más que un cinturón, un palo, o lo que sea, la chancla, que siempre nos reímos con los videos de chancla y de las mamás que son expertas en tirar tiro al blanco, los memes, nosotros debemos pensar que estamos diseñados para vivir y hacer la justicia de Dios. Y la justicia de Dios envuelve con la gracia, envuelve con el perdón, con el amor. Yo entiendo que nuestros temperamentos a veces ¡pum!, prenden así y sale el juez que tenemos adentro y salen los gendarmes para tomarlo y ejecutar el castigo. Pero ¿sabe qué? La disciplina requiere, mire, paciencia, sabiduría y amor. Y la próxima vez que tu hijo o tu hija se equivoque, cometa una ofensa en su casa, recuérdele que Dios también nos atendió a nosotros cuando nos equivocamos, cuando cometimos algo incorrecto. Pero este Padre bueno, este Padre celestial, este buen pastor, más que esperarnos con un castigo, nos espera para disciplinarnos, para enseñarnos el proceso de la vida. Por eso usted trabaje una relación con su hijo. Más que mostrar el martillo, muestre la vara del pastor, una vara que no es que golpea, sino que apunta a las ovejitas para guiarlas por el camino. Nosotros no estamos convertidos en ser un juez con un martillo, sino estamos hechos para ser los pastores de nuestra familia. No sé si alguien quiere aportar algo acá. Exacto, requiere el fruto del Espíritu en nosotros. Esto es un tema para largo, la disciplina. Esto no se soluciona hoy día con esto, sino también parte de nosotros el poder trabajar, el poder tomar escritos que nos ayuden a mejorar la disciplina. Bueno, la disciplina del Testamento, dice, proviene del hebreo musar, que se puede traducir como enseñanza, corrección, instrucción, consejo, erudición, castigo. En el Segundo Testamento la palabra viene de paidea, ¿ya? No me voy a meter en un tema teológico porque ahí también hay un asunto de que la vara de verdad era vara en el Antiguo Testamento. No era tampoco así, porque algunos la han tratado de suavizar y moldear. También era corrección con golpes, ¿no? Y esto no podemos sacarlo porque era una cultura antigua, ¿ya? Pero eso está para temas de teología, todo. Yo quiero pensar en que usted y yo entendamos que nosotros no estamos llamados a ser jueces del castigo, de la sentencia. Nosotros estamos llamados para ser el padre amoroso que está en la puerta de la casa esperando que el hijo vuelva. ¿Qué podemos aportar en esto? Les escucho. Para terminar con la última parte. Voy a tomar unos minutitos más. Todo va en la práctica. Claro, requiere el fruto del Espíritu en nosotros. ¡Uf! Harto. ¿Qué más podríamos aportar en esto de la disciplina? Entendió que disciplina y castigo son distintos, ¿cierto? ¿Lo tiene claro? ¿Qué podríamos aportar para escucharlo hoy día? ¿Puede abrir su micrófono nomás? Le escucho. O me escribe. Pastor, Diga. habla aquí Rosita. Diga, hermano. Doy gracias a Dios por la sabiduría que Dios le da, ¿no? Ya, porque puedo entender lo que es claramente, cierto, la disciplina, el castigo. Ya, yo, como le digo, uno tiende a repetir, cierto, estos patrones de conducta. Yo fui golpeada, casi torturada, se puede decir. Sufrí mucho desde pequeña y cristiana hace 9 años, ya, casi 9 años, y tengo 2 hijas pequeñas.
Y la verdad es que hay ciertas conductas que yo digo, wow, lo mismo que usted habló, ¿cierto? La verdad es que a veces me pasa. Yo digo esto, wow, lo viví yo. Es como en el trato, o sea, más que disciplina es castigo, ¿me entiendes? Y no es fácil. No, sí, no es La verdad fácil. que no es fácil. No. La verdad que no es fácil. Gracias, hermana, por su sinceridad. Y de verdad que no es fácil. Yo, tomando hoy día, haciendo las gráficas de esto, le decía a Lorena, y esto era la familia antigua, no sé si le pasó a usted también, que las mamás estaban en la casa, eran dueñas de casa antes, más que trabajadoras como lo vemos en estos tiempos. Y llegaba el papá y la mamá le tenía la lista así al papá. No sé si le tenía así la lista. Y me pregunté tantas veces, mi papá venía tan cansado y tan choreado, y más encima era odioso, era enojón, y le pasan así una lista, explotada con nosotros. Así es simple. Yo decía, ¿por qué mi mamá no asumió y ella tuvo que habernos corregido? La educación antigua. Hoy día tenemos mucho material, tenemos YouTube, videos, psicólogas hablando, usted tiene Spotify. Yo sigo una psicóloga española sobre la crianza de los adolescentes, porque tengo uno que va para allá y otro que ya está ahí firmando para ser joven ya. Entonces tengo que tener las herramientas. Y así como dice mi hermana, yo también he vivido otros momentos de experiencia que uno tiene que entrar a trabajar, de verdad, uno tiene que entrar a trabajar, y para eso están los especialistas. No sé si alguien más quiere aportar a esta conversación de la disciplina y el castigo. Hola hermanos, hola Hola. pastor. Bueno, yo conversaba con mi esposa y lo mismo, nosotros pensamos de que la formación de nuestros padres muchas veces la transmitimos a nuestros hijos, sea buena, sea mala. Y una de las cosas que yo arrastré fue que andaba a grito pelado. Lo primero, mi mamá gritaba todo. La disciplina, ella sí, era buena para gritar. Y todavía, con las nietas. Pero creo yo que cuando uno logra tener un poco más de conocimiento, claro, te cambia la forma de mirar las cosas. Y agradezco a Dios por estar en este grupo de formación. Yo ya soy abuelo, ya tengo 2 nietos y tengo un chico aquí que anda dando vueltas que es de 8 años y uno de 19 que está estudiando. Y vemos que eso nos cambió la vida cuando logramos entrar a una comunidad cristiana donde se intentaba formar al ser humano cambiando los conceptos primeramente de vida, porque la verdad arrastrábamos todo aquello que estábamos replicando en nuestros hijos y sí, pues como le pasó a usted, porque que esto no puede ser que yo repita esto. Y creo que la transformación que Dios va creando en nosotros igual, porque ahora grito menos. pero más es conversar. Y mi esposa igual me decía de que, bueno, a ella le pegaban. Sí. Le pegaban duro. Y ella no quiere replicar eso en nuestros hijos y lo ha hecho. No lo replica lo que trajo del pasado. Entonces creo yo que la transformación siempre hay formas de hacer cambios. Y esos cambios en beneficio de nuestra familia y posteriormente evidenciar para otros y poder ser de ejemplo más que hablar para otros. Así que eso, gracias. Exacto. Por Bueno, mire, el Señor ha permitido que sirvan espacio y lo que ustedes cuenten, lo que yo he vivido, yo creo que gran porcentaje de nosotros lo vivimos. Gran porcentaje lo vivimos. Porque nuestros padres no tenían las herramientas o los instrumentos de cómo es la crianza de los hijos. En cambio, usted hoy día, con estos pequeños puntos, el cual usted puede tomar el PowerPoint, puede buscar más información, yo le puedo entregar más información, usted aprender y usted enseñarle a otros, a los papás jóvenes, qué significa el castigo y la disciplina.
¿Y a qué estamos llamados nosotros? A disciplinar. Nosotros, más que un juez y acusar, dar una sentencia, nosotros somos el juez que nos vamos a tirar a abrazar, no al que vamos a castigar, sino al que vamos a disciplinar. Entonces, también tienen que haber procesos de sanidad en nosotros, y eso hace el Espíritu. Yo un proceso, no es algo que yo levanté la mano y el Señor ¡pum!, me sanó por completo. Son procesos. Y son procesos de madurez, como alguien me escribió, fruto del Espíritu. Son muchas cosas que uno debe permitir que Él trabaje, y que puedan haber personas externas ayudarle a usted sanarse. Para eso ustedes están aquí tomando este diplomado, para tomar esta herramienta y de conversar. Porque la enseñanza en el hogar también es transmitida por nosotros los líderes. Nosotros somos los que debemos entregar herramientas. Mire, había una crítica ahí del libro de Maldonado, que sucede que muchas veces nuestros institutos y seminarios teológicos, evangélicos, cristianos, para preparar líderes, pastores, tienen más una malla académica, universitaria o de instituto de la sociedad, más que herramientas para fortalecer a las familias. Más tenemos las capacidades de hacer un sermón sobre la familia que tener las herramientas de sentarnos para que ustedes puedan transmitir los valores en su casa. O sea, aquí lo que tiene que, para ver un cambio radical, tenemos que llevar el culto del domingo a nuestro culto personal. Y el culto del domingo es un anexo o es algo que va a sumar al culto personal. Por eso esa estadística que está ahí, cuando yo le hablé de un silencio de más de 200 personas, es algo que debemos pensar y hacer cambios. Quiero terminar con esto porque me interesa colocar esto también. Y aquí terminamos. Voy a tomar 10 minutitos, por favor, si me soportan acá. Porque es algo que lo he visto y algo que no conversamos mucho. Y nos falta en nuestras comunidades conversar. ¿Qué pasa con ellas? Una pastoral para madres solas que crían hijos. ¿Qué pasa con ellas en nuestros espacios? Mire, ¿se acuerda que la semana pasada hablamos del Génesis? Que es lo perfecto, Dios vio que todo era bueno, creó al hombre y a la mujer para que los dos fueran uno, y les dio la determinación o les dio la tarea de multiplicar, fructificar, o sea, traer familias, niños, y eso perfecto que está hecho a imagen de Dios, de pronto, usted ya sabe la historia, salimos de lo perfecto. Y ocurre que este diseño perfecto en la caída de Adán y Eva se convierte en una serie de veredictos de Dios que están escritos ahí en Génesis 3, de dolor, de separación, maldición, aflicción y muerte, tanto física y espiritual. Pero también en el versículo 17, 3:17, nos da una esperanza de redención. Y todo esto se llama pecado, así de simple, pecado. Los que salimos del Edén, todos en Adán y Eva, somos nosotros, pecamos. Pecar significa, Martaya parece que era, significa errar el blanco, ¿ya? Eso significa pecar, que a veces usamos pecado, y en griego significa eso, errar el blanco. Entonces, en esta esperanza que nos entrega Jesús, por este pecado que nosotros hemos salido de lo perfecto, el cual dice que incluso Jesús dice en Mateo 19:8, que a causa del corazón del hombre, lo que llevó a Moisés a permitir el divorcio. Entonces, desde ese formato, ese momento, toda la familia está con una naturaleza caída, porque ya no está en lo perfecto. Y más encima agréguele un corazón endurecido, donde a veces nos provocamos dolores, pelea, violencia, y esto llega al final en una separación, donde uno de los dos progenitores decide salir del hogar. Y en muchos casos, y usted sabe que yo creo que el gran porcentaje, es la mujer la que queda al mando de desempeñar el rol de criar a sus hijos sola. Ya sea producto de un divorcio, de una viudez, de violencia doméstica, que pone en riesgo la vida de sus hijos y la de ella misma, por ser madre soltera. Y Elizabeth nos contó en su primer trabajo sobre la violencia de la mujer, donde participó, y ahí encontró este llamado de poder estudiar y aportar. Entonces, así inicia una mamá soltera, un recorrido muy largo, de verdad, un recorrido muy largo, que a veces en las iglesias nos quedamos como ausentes de lo que están viviendo, de lo que sufren, nos quedamos ausentes de esto. Entonces, cuando ellas recorren todo este camino, muchas veces agotadas, sin esperanza,
y quieren tirar la toalla y abandonar todo en una amargura, un resentimiento por todo lo que vivieron. Pero aquí entra el Evangelio. ¿Qué es Evangelio? Buenas noticias. Las buenas nuevas del Evangelio nos recuerda que nuestro Dios Todopoderoso nos va a acompañar y ayudar a que ellas puedan sostenerse, ya enfocándose y fortaleciéndose en sus promesas. Pero esto necesita de otras compañías más, de esta pastoral, de acompañar a madre sola criando hijos. Entonces, cuando estas situaciones ocurren dentro de nuestras iglesias, ¿cómo será el soporte que nosotros debemos dar a las mamás que quedaron solas en el cuidado de los hijos? O también a las mamás solas que llegan a las iglesias. Y una pastoral familiar debe preocuparse del cuidado de estas mamás que quedaron solas en el cuidado con sus hijos. Y lo primero que debe suceder, y ponga harta atención, lo primero que debe suceder, pedir perdón como iglesia o sociedad por estigmatizar estas situaciones. ¿Cuántas veces nos vimos involucrados estigmatizando una mamá que quedó sola? ¿Qué significa? Usted y yo no podemos hacer juicio sobre las situaciones, porque usted y yo no estuvimos dentro de toda la historia completa para hacer un juicio. Yo entiendo que somos más rápidos para juzgar que sanar, pero ¿qué hace el Evangelio? El Evangelio de las buenas nuevas está para sanar las heridas que produce el pecado y rescatar a las personas. También saber que el pecado de otras personas, como el abandono de un padre del hogar, afecta a su cónyuge y a sus hijos. Por esa razón la iglesia está para curar las heridas de aquellas mamás que quedaron solas con sus hijos. Y escúchelo, la iglesia debe hacerse cargo de levantar a los heridos del camino. Por eso la parábola del samaritano no es una historia para niños solamente, sino una historia de Jesús que enseñó a los adultos de ayudar a los heridos del camino por el enemigo. Las mamitas que están solas en la crianza de sus hijos son aquellas personas que están ahí en el camino, que fueron asaltadas por el enemigo, violentadas y están botadas ahí. Donde pasa este samaritano, la abraza y la ayuda. ¿Por qué? Porque antes pasó el pastor y pasó de largo. Pasó el diácono y pasó de largo. Los encargados de ministerio y pasaron de largo. Pero la historia nos muestra que el que menos piensa pasó, la tomó, curó sus heridas, puso dinero para que ella se levantara. Por eso debe entender que lo primero para hacer una pastoral para madres solas que crían hijos, la iglesia debe pedir perdón. ¿En qué sentido? En cambiar su forma. No está para juzgar, está para acompañar. Entonces, cuando la iglesia entiende que debe cambiar su paradigma, su forma de ver a estas mamitas que están solas, podremos rodearlas nuevamente y pastorearlas con el cuidado que se merecen. Pastores y líderes que saben las necesidades espirituales y también las físicas. Usted sabe que las mamás solas al cuidado de 2 o más hijos, con una economía que antes se sustentaba de 2, ahora una sola es la proveedora. Y a veces la mamá no era proveedora y tuvo que salir a ser la proveedora. Y ahí la iglesia debe llegar con alimentos y ayuda. Mire, recuerde lo que dice el libro de los Hechos, porque dice bien clarito que no había ningún necesitado entre ellos porque se sostenían los unos a los otros. Entonces la iglesia también debe involucrarse en lo que es económico. Y perdone que se los diga, porque siempre lo digo. Cuando lleguemos al reino de los cielos, Dios no nos va a pedir cuánta plata tenemos en la cuenta corriente. Nos va a decir en qué invertimos los dineros que juntamos a nombre del reino. Entonces, agregar que se necesita también el consejo de mujeres sabias que sirvan de soporte a estas mamitas difíciles, a estas mamitas que están en tiempos difíciles y que reenfoquen su mirada de nuevo a la cara o a la línea o al camino de Jesús. Por eso lo primero que debe suceder es que las iglesias debemos aprender a pedir perdón y a cambiar nuestros paradigmas con ellas. Yo sé que estamos ya modernizándonos todo, pero nos falta más. Segundo, esta pastoral para madres solas. Aprender también nuestras mamás que quedaron solas a que deben perdonarse. Aprender a perdonarse como mamá. Las mamás que quedan solas en esta posición muchas veces se sienten culpables de la situación de estar sola o por estar con un hombre el cual no la merecía, o derechamente
¿sabe qué? También se relacionó con alguien casado y al quedar embarazada este hombre decidió dar un paso al costado y solamente invertir en su familia. Y las mamás que están o vivieron esta situación deben aprender a perdonarse. Estas 3 situaciones, una mamá debe aprender a perdonar a su cónyuge también, perdonar a sí misma por ser mamá soltera. Recuerde que dice la palabra en 1 Juan 1:9, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Por eso este segundo punto, las mamás deben aprender a perdonarse. La única, en el sentido de perdonarse, aprender a lidiar también con el dolor, la pérdida, el sentido del fracaso, los temores, la culpa, la soledad y el cúmulo de cargas emocionales y económicas. Y ellas deben tener claro que no están solas, porque Dios está con ellas. Y la iglesia que representa el cuerpo de Cristo también las va a acompañar, para que ellas también aprendan a pedirse y a soltar el perdón que hay en sus corazones, en sus vidas, a levantar esos dolores, porque esos dolores los va a cargar usted y yo con ella. Mire, la única responsabilidad, de las mamás que están criando solitas a sus hijos es aprender a perdonar. Si Jesús perdonó todo desde la cruz, es lo mismo que debemos hacer para que ella pueda sentirse liberada de las cargas de criar solita y ella podrá enfocarse en criar a sus hijos con estas herramientas que estamos aquí conversando. Entonces ya tiene claro, 1, que la iglesia aprenda a pedir perdón y a cambiar su paradigma. 2, a las mamitas que están criando solas, aprender a perdonar, a perdonarse a sí misma y a perdonar al personaje que fue parte de su vida o fue parte nomás del nacimiento de un pequeño. Y 3, pastoral para madres solas que crían hijos, a aprender a confiar en Dios. Tienen que volver a aprender a confiar en Dios. Criar solas, ¿sabe lo que significa? Temores, ansiedades, miedos, que incluso eso hace sobreproteger a los hijos. Y eso no le hace bien en lo emocional y espiritual a los niños cuando quieren protegerlas de todo, todas estas mamitas solas. Y eso no le hace bien tampoco a los niños, ya que eso no va a permitir que los niños crezcan y puedan enfrentar situaciones difíciles de la vida. Y van a tener que las mamás tomarse ellas las cargas de los hijos. Y hasta adultas se las tienen que tomar. Uno también tiene que aprender en este sentido a confiar en Dios, que Dios también trabaja. Y Dios las ama más de lo que ellas piensan que pueden ser amadas. Y esta confianza, ¿sabe cómo se obtiene? Conociéndole más y más en una relación personal. Esto significa espiritualidad. Significa avivar la espiritualidad, a confiar en Dios, a tomar las promesas. No me soltaré de su mano, seguiré siendo fiel, aunque todo parezca que no, ahí me tomo. Y ahí va a estar su iglesia remando con ella para que se levante. Y 4 y último, sobre una pastoral para mamás que crían hijos solitas, una mamá restaurada y dichosa, feliz. ¿Sabe lo que pasa? Mire, las mamás cuando crían hijos, ellas no son restauradas porque encuentran una pareja y se vuelven a casar y vuelven a llenar el lugar que dejó otro. Eso no es así. Ellas se restauran por la presencia de Dios en su iglesia, en su comunidad, en el cuidado pastoral. Ellas se vuelven a levantar y a restaurar. Y eso les produce una dicha, una felicidad, porque encuentran más fuerte el propósito de Jesús en sus vidas. Estas hermanas, con Cristo en sus vidas, se van a levantar con fuerza para criar a sus hijos, ya restauradas, independiente si llega su peor es nada, o llega otra persona que Dios la haya puesto para también aprender a amar y otra persona que la vuelva a amar. Como conclusión, para las mamás, en este sentido de que crían hijos solas, mire, la labor de crianza, imagínense, papá y mamá, es difícil. Y es mucho más difícil cuando estas mamitas y hermanas de nuestras iglesias lo están haciendo solitas. Pero la verdad, como yo les dije el primer punto, que la iglesia debe aprender a pedir perdón y involucrarse, ellas no están solas. ¿Por qué? Porque está su iglesia, están sus pastores, están sus líderes y sus hermanos disponibles para acompañarlas en la crianza de sus hijos. De verdad creamos y confiemos. Crea, de verdad crea y confíe que Jesús ya tiene la solución para las vidas de estas mamitas y la de sus hijos. Porque ¿quién es Jesús para nosotros? Es tu compañero y es mi compañero.
Y en los momentos más difíciles, Él siempre va a estar ahí de una u otra forma. Una mano de una mamá amiga en Cristo, una mano del cuidado pastoral de un líder va a estar ahí para ayudar a las mamitas a criar a sus hijos. Perdone que me haya extendido, pero esto tenía que decirlo, tenía que entregarlo. Una pastoral también pensando en las mamitas solas, mamitas solteras, viudas, separadas, divorciadas, abandonadas, golpeadas. Hay que pensar en ellas, en estos 4 puntos. Yo este PowerPoint yo se los dejo en la plataforma y también le voy a dejar el documento que tengo sobre estos puntos. No sé, algo más para despedirnos, que nos falta mucho por aprender, de verdad, mucho para aprender. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí la escuchamos. Un alcance que yo por lo menos considero importante es que muchas veces uno, para poder tener autocontrol, debe aprender a conocerse. Y en ese proceso muchas veces necesitamos ayuda profesional. Exacto. Eso, que no debemos dejárselo todo a Dios. Exacto. Nosotros hacemos lo que podemos y Él hace el milagro. Exacto, eso es lo que le dije. Tiene que acompañarse por personas profesionales. Elizabeth, hay una persona profesional que trabaja en el área. Si usted le pide hora, conversa conmigo primero, le estoy pasando la publicidad gratis. Me escribe un WhatsApp. Ella trabaja en eso, en asistir y acompañar también. Y los otros, sus pastores, que se abran también y puedan escucharle y acompañarle. Yo sé que la labor pastoral a veces es agotadora, pero si nosotros como pastores nos enfocamos en entregar herramientas a las familias, vamos a tener más tiempo para hacer otras cosas. No sé si alguien más. Escucho. Acá dice, bueno, gracias, mi hermana María Inés, parece. Quedamos claros hoy día. Son herramientas que les van a servir. Es la idea del diplomado, son herramientas prácticas. No, aquí no queremos entregar un tratado teológico, nada, aquí queremos hacer talleres, como dijo Elizabeth, talleres prácticos que usted pueda entrar a pensar y decir, sí, voy a hacer algo. No sé, ¿qué más podemos aportar para despedirnos? Yo esta semana le voy a dejar una película también, para que la vean. Se llama, no puedo imaginarme, una de las canciones más reconocidas, que más premios Grammy ganó, cristiana, La vida de quien la escribió. Ahí van a darse cuenta. ¿Algo más, hermanos, para despedirnos? ¿Qué le parece que pueda aportar? ¿Nos falta? ¿Tendré razón? ¿No? ¿Que la iglesia tiene que pedir perdón? Sí, no. Le escuchamos. Por acá. Ya, diga. Sí, bueno, gracias por este taller, por esta enseñanza. Y creo que, claro, como iglesia y como líderes también debemos contextualizarnos. Ya hay un dicho que dice que tenemos un sistema religioso del siglo XIX, líderes del siglo XX y una juventud y nuevas generaciones que son del siglo XXI. Entonces, muchas veces yo creo que tenemos que también tomar esta herramienta y otras áreas de expertise, porque, como puse ahí en el chat, cada vez las personas van a llegar a nuestra iglesia, a nuestras comunidades, con necesidades que nunca antes habíamos atendido. Entonces debemos estar preparados para eso. ¿Ya? Entonces creo que este diplomado y de todo lo que acá se está haciendo no siembra la base, pero yo creo que después tiene que haber seguir en el fondo una preparación y seguir también creciendo para atender a las personas de mejor manera. Creo que estamos llamados a ese servicio y sin duda, bueno, las clases que hemos estado ya estos días, estas 2 semanas, han sido bastante nutritivas para darnos la base y de ahí para arriba seguir construyendo. Así que eso. Amén. ¿Alguien más para ya despedirnos? ¿Qué puede tomar desde el hoy día? Yo sé que algunas partes fueron más rápidas, pero me interesaba la parte de la disciplina y esto de la pastoral del cuidado de las mamás que crían hijos solas. Porque el otro lo tenemos claro, que en el hogar se debe enseñar. Ya hoy día reafirmar eso. Sabemos que el proceso del crecimiento, acompañamiento con los niños, los otros módulos les van a ayudar a saber sus edades, cómo ayudar, colaborar. Pero a mí me interesaba poner este punto de atención. Tenemos la base teológica, de Deuteronomio. La segunda ley para estas nuevas generaciones, de las que miraron atrás y las que vienen. Quedamos claros hoy día. Quedamos claros. ¿Ya?
¿Alguien más? Y nos despedimos. Uno más y nos despedimos. Prenda su micrófono nomás y no, si le queda alguna duda, consulta de lo que estamos. Préndalo nomás. Profesor, Dígame. ¿me escucha? Sí, sí le Mira, escucha. tengo muy buena señal. Lo que pasa es que yo me llamo Cassandra, tengo 25 años, hace tiempo que ya estoy trabajando con los niños, pero cuando he tratado de hablar con los padres de cosas parecidas a las que usted menciona, siempre me sacan el tema de, tú no sabes porque tú no tienes hijos, tú hablas porque fácil porque tú no tienes hijos. Entonces cualquier cosa que yo pueda decir me invalidan porque no tengo hijos o porque solo llevo un año de matrimonio. Como que no, claramente me falta experiencia en muchas cosas, pero no sé cómo poder hablarles y que me escuchen sin tener hijos, ¿me entiendes? Mi hermana, mire, siempre trabajé con niños, con Elizabeth Aracena, que es otra Elizabeth, también compañera del seminario. Trabajábamos en un sector de riesgo social, con muchos niños, y trabajábamos con los papás. Quizás no teníamos todas estas herramientas que tenemos hoy día, pero tratábamos de hacer lo mejor posible para poder acompañar a los papás en el proceso de su crianza. Y esto no depende si usted tiene o no tiene hijos. Esto depende de usted y sus dones y sus ministerios, cómo los va a ir desarrollando y creciendo. Usted con este mismo diplomado y con lo que está estudiando, usted ya tiene una base donde pararse. En cambio hay papás y otras personas, incluso líderes eclesiásticos o pastores, que no tienen la expertise o las herramientas bíblicas teológicas para hacer un buen pastorado o un buen liderazgo. Incluso usted sabe que yo partí conversando de cómo me extrañó que líderes no están ahí al frente, pero sus hijos no caminaban, se dejaron de ir y tampoco asisten a otra iglesia. Entonces usted ahora tiene las herramientas, y cuando le digan eso, dígale, este es el ministerio que Dios me dio. En el ministerio yo no firmé ningún compromiso que yo tenía que tener hijos para enseñarle a usted. Es un ministerio que me entregó por medio del Espíritu Santo. Y eso tiene que tomarlo y creerlo. Y se lo digo firmemente. Porque usted tiene la expertise, está tomando las herramientas y el Señor la va a ir guiando. Y para eso hoy día tiene, pero además de estos estudios online, tiene literatura y tiene que tomar. Y tiene que también ponerse firme. Dígale, y le cuenta por qué yo quiero hablar con usted, quiero ayudar y acompañarle. Porque nuestros hijos están dejando las iglesias. Yo no le puedo entregar todo, y dígale, yo no le puedo entregar, yo le podría enseñar el texto bíblico, la canción, pero ellos van a ver sus acciones, si van a seguir o no al Señor. Así de simple. Así que tome, como se dice, la autoridad, eso, la autoridad que el Señor le entregó. Así de simple. Muchas gracias, profesor. Y como lo que dijo, vuelvo a recalcar, porque yo sé que todos hemos pasado, yo sé que si nos ponemos a conversar acá en nuestras experiencias como niños, algunos la pasamos re mal porque no habían herramientas. Busquen profesionales, de verdad, búsquenlo. Y eso le va a ayudar a liberarse. A veces traemos un montón de mochilas de tantas tonteras que no han pasado en el camino. Incluso estoy invitando a una persona para conversar de una pastoral sobre la violencia, sobre el abuso sexual. Que otra cosa que está ahí también. Está ahí. Entonces, mis hermanos, yo les encargo leer el libro de Maldonado, que se los dejé ahí, Principios Bíblicos para la Familia. Parte de las bases teológicas están tomadas desde ahí. Otra de mi experiencia y otros de otros documentos o libros. Le hubiera recomendado un libro, pero aquí en Chile no está reagotado el libro. Lo encontré en portugués. La fe se construye en casa. Si alguien lo quiere, lo tengo en portugués. Traté de ver si podía tener alguien que lo pudiera traducir. Lo tengo en portugués en digital. Y este libro habla de eso, de cómo construir dentro de la casa nuestro espacio espiritual. Nuestro espacio espiritual. Ya, mis hermanos, que Dios les bendiga. Gracias por acompañarme y pongan en práctica lo que escuchamos. Tomen los tips. Yo les dejo mañana el PowerPoint y este documento para que lo descarguen y puedan leer, pensar. Y aquellos que todavía no han comentado las películas, por lo menos de mi módulo, comenten una pequeña reflexión. Vean, la que voy a colocar la segunda y unos videitos para que pueda ya entrando al tema de la próxima semana.